Bueno, lo que hemos dicho es que una de las grandes preocupaciones que va a tener no Panamá, el mundo entero, en esa situación post-COVID va a ser el desempleo rampante. Se habla ya de cerca de 200.000 personas sin trabajo en nuestro país. Para ello el gobierno convocó una mesa de trabajadores y empresarios. Allí está Saúl Méndez, secretario del sindicato más importante de nuestro país, el Suntrax. Ayer CONUS hizo esta presentación, Saúl, como la había avanzado ya nuestra audiencia. Ustedes son, yo creo que no había visto nunca una propuesta que no solamente incluye proteger los trabajadores, los trabajos que existen, sino también a los informales y a los desempleados con una renta mínima o unos derechos mínimos. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, Fernando, Blandón y todo el equipo que con ustedes elaboran, los televidentes, los cibernautas, en fin, un saludo a todos. Como tú indicas, nosotros hemos presentado una propuesta de carácter integral en lo que se conoce como la mesa de diálogo, pongámosle laboral, porque la mesa económica la tiene el presidente de la República con empresarios en la presidencia. Aquí esta propuesta integral pasa por entender lo que precisamente planteaba Blandón hace un rato. El modelo económico neoliberal ha creado una gran desigualdad en Panamá, uno de los países de peor distribución de riqueza, bajos salarios. El 45% de la población económicamente activa está en la informalidad y dentro de los trabajadores de los trabajos formales también existe informalidad, pues se contrata trabajadores por servicios profesionales. Con ellos pues no se garantiza vacaciones, prestaciones sociales ni seguridad social. Todo esto ha venido afectando a la población por más de 40 años en el país y ha generado una situación, mientras que el pueblo es cada vez más pobre, tiene menos posibilidades, la educación, la salud pública están realmente destruidas. Por otro lado, un grupo muy pequeño de la élite panameña ha logrado acumular 115 ultramillonarios, más de 20.000 millones de dólares. Esta es parte de una situación en la que incluso los asalariados y el pueblo en términos general pagan impuestos, pero estos grandes capitales no pagan impuestos. Entonces, esta desigualdad que no tiene que ver con el COVID, sino con la estructura del sistema capitalista y en el particular en Panamá con el sistema que se ha desarrollado rentista, obviamente ha creado una desigualdad muy grande. ¿Qué pensamos que hizo el COVID? El COVID aceleró la crisis ya anunciada por los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, en fin, en otros, que ya desde el cuatrimestre último del año pasado indicaban que habría una crisis en el 2020, no del COVID, sino del sistema capitalista peor a la del 2008, pero adicionalmente en la reunión de Davos, casualmente de este año, donde se reúne la élite multimillonaria del mundo, con líderes políticos y demás, allí se empieza a debatir por los multimillonarios que no han pagado impuestos, incluso el tema de pagar algo de impuestos y además de eso el equilibrio con el ambiente. Es decir, que el COVID vino a acelerar la crisis capitalista del mundo. ¿Y qué ha ocurrido en Panamá? En Panamá ha ocurrido que con el decreto 81 se mandó a más de 200.000 trabajadores para su casa sin recurso ni sustento. Los 80 balboas que el gobierno prometió darle a los trabajadores. Bueno, aquí hay cientos y miles de trabajadores que no han recibido eso ni en abril y no se sabe en mayo qué va a ocurrir, por lo menos en el área de la construcción y el resto del pueblo. Por eso la propuesta que nosotros hicimos desde muy temprano planteaba la necesidad de dar sustento a la familia panameña de 500 balboas, 314 que compone la canasta básica de alimentos y el resto para medicamentos. Y planteamos que esto no solo tenía que ser para los trabajadores con contratos suspendidos, sino para los cuentapropistas, la población en términos general, la población más vulnerable a efectos de atender este problema. Entonces, tienden un cerco de hambre, existe el cerco sanitario con la cuarentena y obviamente esto es una llave en la que la gente está pasando mucho páramo y aguantando hambre. Esta realidad nos lleva a nosotros en el día de ayer a plantear en el diálogo que se está hablando parar
las mesas de trabajo para discutir de fondo estos problemas que están afectando directamente las actuaciones del gobierno inconsultas e impuestas, pero además de ello, las pretensiones, porque al fin y al cabo, a pesar que hemos planteado que esta crisis no se le puede cargar a los trabajadores, resulta ser que los trabajadores y el pueblo más llano del país, el pueblo en términos generales, es que está cargando la crisis. Por ello, las propuestas, además de socioeconómicas, hemos planteado la necesidad de rescate a la población para la preservación de la vida humana y también para la mediana, pequeña empresa. Cuando hemos empezado a analizar estos temas, nos damos cuenta, por ejemplo, que en Europa, como una parte de enfrentar el problema, crearon el ERTE. El ERTE permite el rescate de los trabajadores, 70% del salario, 50% del salario, mientras perdure la situación de crisis. Además se abona a la seguridad social, se paga las cotizaciones de la seguridad social para que no se caigan los sistemas y se rescata a la mediana y pequeña empresa. Esos elementos son fundamentales y es parte incluso de lo que hemos planteado. En Argentina, el gobierno decretó el 50% de los salarios a los trabajadores que se encuentran suspendidos en estos momentos y subsidio a la población. En Perú, los primeros 15 días y después 15 más, se planteó el pago de los salarios, pero en Panamá específicamente se ha dejado a la gente a su suerte. Ahora entramos en la posibilidad ya real de romper la cuarentena, pero tenemos un problema. Cuando el decreto 81 planteó que retornaríamos a los puestos de trabajo, lo hizo en función incluso de dar garantías que en las mismas condiciones. Ahora se está dosificando, no tenemos claro, por ejemplo, en la construcción se anuncia que proyecto de infraestructura pública aprobado por el MINSA, hoy es jueves, y no sale ninguna resolución publicada en Gaceta Oficial para decir cuáles son los proyectos, cuántos trabajadores van a estar allí. Entonces hay un reino de incertidumbre en estos momentos. Y yo creo que todo eso aúna a llamar a un alto en la mesa y a plantearle al gobierno, ¿qué es lo que ustedes pretenden aquí? ¿Ustedes pretenden tenernos sentados para disimular, dialogar, o ustedes pretenden llegar a una discusión seria? Los empresarios, por su parte, las propuestas que han presentado hasta ahora es cargarle la crisis a los trabajadores. En la propuesta de ellos es flexibilización a la legislación laboral, crear, según ellos, entre comillas, nuevas formas de contrataciones por COVID, y eso no sirve de nada. Aquí necesitamos generar empleo de calidad decente, con salario justo, para que la población pueda empezar a trabajar, pueda cotizar a la Caja del Seguro Social, que esto está vinculado, y obviamente podamos entre todos salir de esta crisis. Pero pretender que la crisis la siga cargando el pueblo, que ya ha puesto una alta cuota de sacrificio, es realmente una situación injusta. ¿Qué pensamos nosotros? Que el establecimiento, el establishment, los poderes constituidos no pretenden poner nada en esta crisis, no pretenden en realidad dar una cuota de sacrificio en esta crisis, que la crisis la cargue el pueblo, y así lo han hecho notar sus voceros en distintas entrevistas del sector patronal cada vez que se habla de estos temas. Entonces, obviamente, este es un problema complejo, es una situación que nosotros hemos llamado a presentar propuestas serias que contemplen todos los sectores del país, que, por ejemplo, para poder generar empleo post-COVID, uno de los elementos fundamentales que debe darse en el país es el desarrollo del sector primario de la economía, me refiero al agro, que demanda mano de obra, al sector de la industria, la agroindustria y la industria en términos generales, que demanda mano de obra, pero nada de esto se está discutiendo con seriedad en el país. El modelo económico hay que discutirlo. Este modelo económico está agotado en Panamá y obviamente está excluyendo a las mayorías en beneficio de minorías, ¿no? José Blandón con nosotros, Saúl. Por supuesto. Buenos días, Saúl. He escuchado con detenimiento tu planteamiento de fondo, pero quiero ir un poco a la forma para que nosotros aquí en el estudio y nuestra audiencia comprenda exactamente la forma. ¿Dónde están todos reunidos y con quién están reunidos? Porque hablaste de la mesa y saltaste. ¿Quiénes son los que se reúnen con los trabajadores? ¿Participa el Ministerio de Trabajo? Primero, para que tengamos todo claro la forma. Y dentro de esa forma, entonces, ¿qué se ha avanzado y qué no se ha avanzado? ¿Y dónde estamos primero?
para después seguir con la parte conceptual. Muy bien. Hay una mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo el 1 de mayo. El 1 de mayo se convocaron 8 centrales obreras, 8 organismos patronales, de organizaciones patronales y el Ministerio del Trabajo. Tenemos hasta el día de ayer 27 días de estar conversando de forma virtual, que es otro de los problemas que existen en esta situación, producto del aislamiento y de la cuarentena. En esta mesa que se convocó se crearon 3 subcomisiones. Una subcomisión de retorno y las medidas laborales, una subcomisión jurídica de defensa de los puestos de trabajo, económica también, y una subcomisión que tiene que ver con el tema también en el marco de la economía. Estas 3 subcomisiones se han estado reuniendo, sin embargo, al momento que se convoca para tomar decisiones consensuadas entre los sectores, se viene produciendo una serie de decretos, por ejemplo, el 95 y el 96. Después la resolución del Ministerio de Trabajo, que se promulgó como parte de un protocolo en función de cómo se retorna y las medidas sanitarias. Esa resolución surtió una modificación en una mesa paralela, es decir, fuera de las mesas que están discutiendo estos temas. Sí. Entonces, prácticamente estamos en un lugar donde no se toman nuestros pareceres a pesar de las propuestas que se hacen, y eso es lo que ha concitado a que las subcomisiones, la representación sindical de las 3 subcomisiones, se pare a llamar a una reunión plenaria para ventilar estos problemas y ver si en realidad tiene sentido estar sentados allí, o por el contrario, no debemos perder más el tiempo, porque aquí lo que hay es una imposición desde el Ejecutivo con los decretos que está tomando y que benefician a un solo sector en este momento, que es el sector de los empresarios, conforme se va legislando y se va analizando lo que se está diciendo. Una situación como esta, Saúl, se especula que, así como el modelo económico está agotado, este código de trabajo es una camisa de fuerza para generar nuevos empleos. Ustedes han dicho que de ahí no se mueve ni una coma. Fíjate, los códigos de trabajo no son políticas públicas para generación de empleo, Fernando. Las políticas públicas de generación de empleo son políticas de carácter económico. Los códigos de trabajo lo que vienen a regular es la relación y el capital. ¿Qué conceptualizamos los trabajadores de lo que tiene el código de trabajo? Que son las condiciones mínimas que se han logrado en este momento. Es más, la Constitución Política en el capítulo 3, que habla del trabajo, precisamente instituye que las garantías allí son garantías de carácter mínima, pero aquí lo que se pretende es que esas garantías mínimas se eliminen. Hay sectores de la patronal que han dicho ya no debe haber salario mínimo, ellos no quieren contratar a los trabajadores según las reglas conceptuales del Código de Trabajo, que son razonables, porque este Código de Trabajo no es un código revolucionario, ni mucho menos, ni cambió la estructura del sistema capitalista ni del modelo neoliberal. Este Código de Trabajo es un Código de Trabajo capitalista. Pero con unas barreras... Tengámonos claros. Sí, pero no es una herramienta para generar empleo, es una herramienta para regular las relaciones obrero-patronal. Porque no es casual que haya tanto empleo informal, y cuando uno habla con empresarios siempre la excusa es un código de trabajo con unas barreras de salida demasiado altas, que es lo que hace imposible un despido. Ese es un chiste, Fernando, y te explico por qué. A ver, si desde el punto de vista estructural el modelo económico panameño se basó en el sector terciario de la economía, el sector terciario de la economía no puede generar todos los empleos que requieren los países. Es más, en Panamá no existe un plan nacional de desarrollo que concatene la vida nacional en equilibrio con el desarrollo humano, en equilibrio con la naturaleza y en equilibrio con la economía. No existe eso. Aquí hay una explotación absurda, tanto de los recursos naturales y minerales, hay una acumulación absurda. ¿Y qué resulta ser? El sector primario de la economía, por ejemplo, ese sector en los años 50 representaba en el Producto Interno Bruto más del 40%. Hoy día
representa menos del 2%. Si tú el sector primario de la economía lo reprimes de esa manera, lo llevas casi a la quiebra, como plantean los productores, tú no estás generando empleo productivo allí. Por supuesto que no. Si tú el sector de la agroindustria prefieres abrir las puertas para traer los productos procesados desde afuera que comemos y no los produces en el país, tú no estás generando empleo en el país. Si tú, por ejemplo, no desarrollas la industria nacional, tú no estás generando fuentes de empleo en el país. Entonces, el problema estructural del modelo, el problema estructural del sistema capitalista y el modelo neoliberal son los que atentan contra los puestos formales de trabajo en este país, contra el desarrollo nacional y el desarrollo humano que requerimos. Don José. A ver si podemos ponernos ahora más claro en otros temas. El Código del Trabajo es un instrumento de regulación de las acciones entre los trabajadores y los empresarios para un sistema capitalista que es el sistema que tenemos en Panamá. Y constituyó un avance importante en 1972, Saúl, bajo la dirección del general Omar Torrijos. Pero dicho eso, quiero hacerte un par de preguntas. En la mesa donde está el movimiento obrero, que se llamó el 1 de mayo, la posición de todas las centrales que estaban en ella es una posición unitaria. Y dos, ¿cuál es el tiempo, ahora que comienza el proceso llamado de reapertura, este decreto que suspendió a los contratos laborales, cómo se va a manejar? ¿Qué es lo que hay allí y cuáles empresas comienzan a trabajar para y cuál es el mecanismo de reinserción de esos contratos suspendidos sin salario? Bueno, el problema es que las reglas del juego planteadas desde el gobierno, ¿verdad?, generan mucha incertidumbre. ¿Cuál es la situación? Según el decreto 81, levantada el problema de cuarentena y demás, incluso en su artículo 10 indicó que si los trabajadores no eran reincorporados a su puesto de trabajo de forma inmediata, se consideraría como un despido injustificado. Ahora, con lo que quieren llamar la nueva normalidad, se está planteando que el ingreso es gradual y que se pretende poder mantener los contratos suspendidos de 4 a 6 meses. Entonces, esta incertidumbre que genera toda esta situación también deja a los trabajadores en indefensión. Y paso a explicar por qué. El propio decreto 81 estableció como parte de la norma que cuando las empresas solicitaban la suspensión temporal de los contratos de trabajo, eso se tramitaría conforme al artículo 203 del Código, que dice que cuando los trabajadores están organizados deben darle traslado a los sindicatos, cuando los trabajadores no están organizados deben darle traslado a los trabajadores. Este procedimiento no se cumplió y resulta ser que prácticamente los trabajadores están en indefensión. Y este problema de la gradualidad incluso se plantea en parte de la normativa generada que tienen contradicciones entre una y otra. Y en el derecho del trabajo, cuando una norma o dos de ellas regulan una misma materia, tiene que interpretarse la más favorable a los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de contradicciones en medio de este problema que incluso al Ministerio del Trabajo, al no darle posibilidad a los sindicatos, a los trabajadores organizados, a los trabajadores no organizados, de poder defenderse, nos dejan en una situación prácticamente que no se sabe para dónde vamos. En estos momentos los trabajadores están a merced de lo que quieran hacer los empresarios o de lo que las disposiciones de los decretos establezcan sin que se tome parecer de una manera u otra. Y ese es parte del problema. Esto que yo estoy diciendo en estos momentos no es lo que se está discutiendo en la mesa. Sí. Cuando te promulgan un decreto como el 95 o el 96, lo que te dicen las autoridades, bueno, es que el tiempo hay que acelerarlo, nosotros estamos gobernando, no podemos dejar de gobernar, y ellos van tomando sus decisiones. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y qué tú haces aquí? Porque ese es parte del problema que estamos teniendo. Igual, la gradualidad conforme a la reincorporación, las medidas de seguridad en los centros de trabajo y de bioseguridad. Por un lado, se promulgan resoluciones del Ministerio de Trabajo. Los empresarios se quejan y en una mesa aparte, Ministerio de Trabajo y empresarios deciden reformular las medidas de bioseguridad y de seguridad, flexibilizándolas a que puedan implementarlas dentro de los 4 meses. Eso pone en riesgo la vida de los trabajadores, de los propios empresarios
y de los clientes que vayan a ir a las empresas a hacer sus trámites, cualquiera sea la actividad económica que se está desarrollando. Entonces, ese es parte de los graves problemas que tenemos. Decía hace un rato, en la construcción se anuncian proyectos, en términos generales se abre el segundo bloque, hoy es jueves y nadie sabe cuáles son los proyectos. Nadie sabe en estos momentos qué decisión toma el Ministerio de Salud en torno a este tema. Sí. Yo no sé si nos van a sorprender, como ocurrió recientemente en la conferencia de prensa, donde simplemente dice, bueno, se abre el bloque 2 el 1, no hay más cuarentena, todo el mundo salga a la calle, pero no se sabe qué proyecto concretamente y en qué condiciones se van a abrir los mismos. Entonces, ¿cuál es la decisión de la dirigencia de Suntra? Bueno, vamos para los proyectos a partir del lunes, la junta directiva, los funcionarios, los trabajadores que llegan a los proyectos a organizarnos para enfrentar este tema. Hemos mandado una nota a la ministra de Trabajo porque en el acuerdo firmado, el último que se hizo con la CAPAC, el Ministerio de Trabajo y el Suntra, si esto se prolongaba, como en efecto se prolongó, por ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo en la construcción, que es parte de la contradicción, se prolonga hasta 15 días más en un decreto y después te dicen, no, vamos a abrir el segundo bloque con un grupo de proyectos que no se sabe cuáles son, es parte de los problemas que estamos teniendo en estos momentos, Blandón, y que hace muy difícil tener precisiones de cómo atender toda esta situación. Bueno, Saúl Méndez, gracias por tu tiempo. Y gracias por la oportunidad una vez más. Siempre. Fernando, es importante estos elementos que estamos denunciando en este momento. Agradecer el espacio y el Suntra, pues las oficinas se mantendrán cerradas, pero los dirigentes iremos para los proyectos para poder ver cómo ordenamos junto a los empresarios la situación concreta del área de la construcción, pero el resto del pueblo panameño y de los trabajadores, los que no están organizados no tienen esta posibilidad. Entonces, es parte de los problemas que tenemos. Gracias. Saúl Méndez, secretario general de el Suntra.